Entonces no puedes desear la palabra de Dios, primero, si no has nacido de nuevo. Y eso donde está en el versículo 3. ¿Puedes ver el versículo 3 ahí? Míralo, léelo, porque hay una frase en el versículo 3 que es importante: si es que han probado la bondad del Señor. A mi esposa Carol ha hecho muchos avances en la cocina. Carol lo comparte abiertamente y por eso yo lo comparto acá, pero cuando nosotros nos casamos, Carol no sabía cocinar. Y yo, como crecí en un hogar en donde éramos 4 hombres y mi mamá estaba sola, pues mi mamá tenía que trabajar y nos dejaba a cada uno una tarea que hacer. Así que barría, trapeaba la casa, lavaba los platos y cocina. Así que todos pasábamos por el círculo y todos tuvimos que barrer, trapear, lavar platos y cocinar en la casa. Así que ya yo venía con una idea de cómo hacer arroz, cómo hacer frijolitos, cómo hacer algunas cosas, pero Carol empezó a aprender cuando nos casamos y ahora hace unos platos exquisitos. Ya tenemos todo un recetario ahí en la casa donde vamos guardando las recetas que nos encantan y que hemos cocinado juntos. Y ahora yo quiero pedirte que tú te detengas y pienses tal vez en tu casa, y piensa en el plato de comida más rico que tú tal vez recuerdas de tu infancia, que hacía tu abuelita, o que hacía la tía, o que hacían en una ocasión especial. ¿Tienen en mente ese plato especial, esa comida que les encanta? ¿Sí? ¿Todos tienen en mente? ¿Ya ubicaron la comida que les encanta? Ya puede ser que a algunos hasta ya se les empieza a abrir el apetito, se les hace un poco agua a la boca al pensar en esa comida. Bueno, con esa imagen en mente yo quiero que tú escuches 1 Pedro 2:3. Si es que has probado la bondad del Señor. Si has probado la bondad del Señor. Y yo comienzo con la última parte de este pasaje esta mañana, porque nos presenta Pedro una cláusula condicional sobre la cual él va a desarrollar el resto del texto. Es decir, si esto es cierto lo que Pedro dice, que si tú has probado la bondad del Señor, entonces el resto es cierto en tu vida también. De hecho, este versículo podría traducirse: ya que has probado que el Señor es bueno. Ya que tú has probado que el Señor es bueno, lo cual quiere decir que si tú y yo en verdad hemos probado la bondad de Dios, entonces todo lo demás que Pedro dice en este pasaje debería ser una realidad de nuestras vidas. Y lo opuesto también es cierto. Si tú no has probado la bondad del Señor, entonces este pasaje no es una realidad en tu vida tampoco. Yo quiero explicarle un poco más a la luz de la figura que Pedro nos presenta aquí. Ustedes vieron llorar a Eduardo, lo escucharon, no fue que el pastor Luis lo pellizcó, simplemente Eduardo empezó a llorar. Y los que tienen hijos o han visto a un niño llorando, pues están seguros que han visto ustedes llorar a un bebé por comida. ¿Quién ha visto llorar a un bebé? ¿Ha escuchado a un bebé llorar por comida? ¿Sí? Todos creo que hemos escuchado llorar a un bebé por comida. Algunos tal vez hasta nos podemos quedar asustados de cómo llora, la capacidad que tiene un niño de gritar con ese tamañito y todo lo que grita, porque tiene hambre. Y cuando un bebé ha probado la leche materna y tiene hambre, por favor, tú sabes que no puedes engañarlo con nada más. Si un bebé tiene hambre y tú le das, ¿cómo le dicen acá? Un chupete, un chupón, se va a entretener por, qué sé yo, 5 segundos, 1 minuto, pero cuando el bebé empieza a chupar y ve que no sale nada de ahí, pues va a escupirlo y va a seguir llorando. ¿Por qué? Porque él ha probado la leche y no va a aceptar nada menos que eso. Él quiere su comida favorita. Él quiere lo que le sustenta. Y por eso, si nosotros hemos probado la bondad de Dios, si tú has degustado la salvación de Dios y su gracia, entonces naturalmente vas a desear su palabra con intensidad, porque no hay otra cosa que pueda satisfacer nuestro corazón y no hay nada que la puede reemplazar. Y el Señor Jesús nos contó varias parábolas acerca de esto. Una de esas es sobre el reino de Dios. Y hay una que me confronta en particular por la manera radical de su mensaje. Se trata de un solo versículo en Mateo capítulo 13, versículo 44. Y es la parábola del tesoro escondido.
Solo un versículo, pero es tan poderoso lo que dice el Señor allí. Y dice de la siguiente manera, Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si en verdad tú y yo hemos degustado la salvación del Señor, si tú en verdad has probado la salvación del Señor, entonces tú estás dispuesto a entregarlo todo, a venderlo todo, a renunciar a todo con tal de tener a Cristo, y no hay nada que pueda detenerte ni desviarte de eso. Cualquier excusa se desvanece, cualquier obstáculo desaparece frente a ese deseo intenso por el Señor, por su palabra y por su reino. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero problema cuando nosotros no deseamos en realidad la palabra del Señor? Para algunos el problema no tiene que ver ni con el método de estudiar la Biblia, ni por la falta de tiempo, ni tampoco por la versión de la Biblia que tú uses. Más bien el problema es que quizás no has conocido a Dios en verdad. No has nacido de nuevo, no has probado la bondad de Dios, no has probado su salvación. De otra manera, sería tu platillo favorito, sería tu alimento preferido, un alimento el cual nadie tiene que rogarte para que comas, para que pruebes. Y Pedro inicia el capítulo 2 y me encanta, gracias por haber leído el texto anterior, porque justamente Pedro inicia el capítulo 2 con ¿qué palabra? Míralo ahí. ¿Qué palabra inicia el capítulo 2? Perdón. Desechando, y otras versiones ponen ahí un por tanto, ¿cierto? Una palabra que nos une y que nos trae conexión con el pasaje anterior. Y esto que Pedro ha expuesto antes está directamente relacionado con ese mandato de desear la palabra. Miren el capítulo 1, versículo 23. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Ustedes han nacido de nuevo, les dice. Ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, ¿mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, dice Pedro. Pedro nos enseña que hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, y entonces, y por tanto, el capítulo 2, debemos anhelar la palabra de Dios. Si tu vida comienza con la palabra, asimismo tu vida se sostiene por la palabra de Dios. Entonces la palabra se convierte en un deseo y en un alimento que es vital para ti. ¿Has luchado por desear la palabra? Entonces yo te invito a que tú le pidas al Señor que te examine. Porque a veces nosotros pensamos que no la deseamos porque es una cuestión de tiempo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy presionado por tantas cosas, pero yo te digo, a veces no tiene que ver con tiempo. Yo te animo a que tú le preguntes al Señor, le pidas al Señor que examine tu corazón y vea dentro de ti si en verdad has probado la bondad del Señor. Porque no vas a poder desear la palabra de Dios como Él manda si tú no has nacido de nuevo. Pero tampoco vas a desear la palabra de Dios si aún eres esclavo del pecado. Y ahora vamos al versículo 1 en el capítulo 2. Y esto es lo que Pedro introduce en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead la palabra. Ahora bien, recuerda que el por tanto, el versículo 1 nos conecta con la sección anterior donde Pedro nos está hablando de un nuevo nacimiento mediante la palabra. Y si hemos nacido de nuevo, entonces nuestra vida luce de una manera diferente. Esa es la secuencia lógica. Si tú naciste de nuevo, entonces tu vida va a lucir de una manera diferente. La forma en que te conduces, la manera en que te relacionas con otros, la manera en que tú amas a Dios,
es diferente. Hace algún tiempo yo escuché esta ilustración de un querido pastor en Estados Unidos que me causó mucha gracia. Cuando la vi dije, es justamente lo que muchas veces nos pasa, y tiene que ver con un granjero luterano que vivía en medio de una comunidad católica. Y eso era un problema. ¿Por qué era un problema? Particularmente los viernes en la noche, cuando este granjero preparaba su parrilla para cocinar una carne asada que llenaba con el olor toda la comunidad. Pero el problema era que esa comunidad católica se abstenía de comer carne los viernes, y en lugar de eso, ¿qué comían? Pescado. Entonces había un problema y ellos se reunieron para conversar con el granjero y le convencieron de que se convirtiera, porque la iglesia luterana más cerca que él tenía estaba demasiado lejos. Era mejor que él estuviera aquí en la comunidad y que se uniera a ellos. Así que después de considerarlo, pues el granjero aceptó la invitación. Y entonces el sacerdote dice que preparó una ceremonia donde puso al granjero de rodillas y delante de la comunidad recibió estas palabras del sacerdote. Le dijo: amigo, naciste luterano y creciste luterano, pero ahora, y le salpicó con un poco de agua, ahora eres católico. Así que el granjero pues se levantó, compartió alegría con la nueva comunidad mientras le daban la bienvenida y todo iba bien, hasta que llegó el próximo viernes en la tarde. Porque nuevamente la comunidad empezó a oler carne asada. Y todos empezaron a preguntar: hombre, pero si ya habíamos hablado y ya se unió a nosotros, ¿qué estará pasando? Pues vamos a ver. Así que fueron cerca de la casa del granjero y se asomaron por la cerca y vieron: este sí está haciendo carne, pero ¿qué está diciendo? Y entonces el granjero estaba frente a la parrilla hablándole a la carne y le dijo: naciste carne, creciste como carne, y rociándola con sal y especias le dijo: pero ahora eres pescado. Y eso nos habla de la realidad que muchos creemos acerca de la vida cristiana, que la vida cristiana es una donde mágicamente, después de una oración, todo cambia de repente, sin hacer ningún esfuerzo, pero después de un tiempo nos damos cuenta que no era así, que esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y con la cual luchamos se resiste a morir, se resiste a ser crucificada, y que una cosa es creer que Cristo murió por ti, y otra muy distinta es unirte con Cristo en su muerte para vivir a la luz de esa verdad. Ser cristiano es ser transformado por la muerte y por la resurrección de Cristo, para andar en novedad de vida, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nuestra unión con Cristo no es simplemente recordar un acto histórico de algo que Cristo hizo por ti hace años en la cruz, como su muerte y su resurrección, es más bien vivir a la luz de esa verdad. Y por eso es que Pablo expresa esto en sus cartas a Efesios y Colosenses. Escuchen muy bien: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que estaba corrompida por la sensualidad, por el engaño, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Colosenses 3: dejen de mentirse unos a otros, porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual va renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, por favor, vea el pasaje en Pedro y mira la lista que él hace ahí. Él hace una lista de diferentes pecados, ¿cierto? De una manera pecaminosa de vivir. Y no es una lista exhaustiva, o sea, él no está tratando de mencionar y presentar allí todos los pecados que hay.
sino que Él más bien está tratando de hacer una representación de aquello que obstaculiza tu caminar con Cristo. Y si la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada por la cual crecemos para salvación, entonces el pecado es como la comida chatarra por la cual nos dirigimos hacia la perdición. El efecto del pecado en nuestras vidas es igual como el de la comida chatarra. ¿A quiénes les gusta la comida chatarra? Todos sabemos el efecto. A veces uno sabe cosas que le caen mal y uno aún así se las come. No te hace ningún bien. Te aleja. Incluso a veces hasta comer tanto de eso te hace sentir repulsión por las cosas, los vegetales. Uno dice los vegetales, ¿qué vegetales? Estábamos hablando con el pastor Luis, así como vas a querer ensalada. ¿Y cómo fue que contaste una anécdota? ¿Acaso soy conejo para que me des ensalada? Uno dice, uno empieza a sentir rechazo incluso por lo que es bueno, porque te acostumbras a comer todo esto, y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. ¿Por qué no deseamos la palabra de Dios? Porque muchos de nosotros, aún habiendo conocido a Dios, seguimos aferrados a esa pasada manera de vivir. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos conceptos teológicos buenos, tenemos una buena teología aquí en la mente, doctrina correcta, pero esa información no ha permeado el corazón y nos impide caminar hacia la santidad en el poder del Espíritu Santo. Así que si tú has probado la bondad de Dios, no puedes seguir considerándote esclavo del pecado. Como dice el apóstol Pablo, más bien considérate a ti mismo como muerto al pecado y vivo para Dios. Y por eso Pedro nos invita a destruir o a desechar el pecado en la vida, para que entonces podamos desear la palabra de Dios y empezaremos a desearla en verdad. Por último, cuando tú y yo consideramos la palabra de Dios como nuestro único y nuestro verdadero alimento. Porque no puedes desear la palabra de Dios si tú no la consideras tu único y tu verdadero alimento. Y Pedro describe ese deseo por la palabra de Dios usando una figura. ¿Cuál es la figura que usa Pedro en el versículo 2? De un bebé. Usa la figura de un recién nacido que desea la leche materna, y eso nos da una idea bastante clara de la intensidad y de la urgencia. La intensidad y la urgencia que debe caracterizar tu búsqueda y mi búsqueda del Señor y de su palabra. Un bebé depende de su madre para recibir el alimento y crecer. Nadie lo convence de esa necesidad. Él lo sabe, él lo busca con insistencia, y de la misma manera nosotros, si hemos nacido de nuevo, deberíamos buscar con intensidad y con insistencia la leche espiritual de la palabra, porque de ella depende tu vida. En ese sentido, la palabra de Dios no solamente es nuestro único alimento que satisface, sino también es el verdadero o puro, a eso se refiere Pedro, el alimento verdadero o puro, es decir, una leche que no está adulterada, un alimento que no tiene engaño. Y aquí un breve paréntesis, porque en medio de la pandemia ha proliferado las predicaciones en línea, ¿cierto? Las iglesias que antes no tenían canal de YouTube, ahora todas tienen. Y hay demasiados mensajes allá afuera que están siendo predicados, incluyendo falsos maestros y incluyendo falsas doctrinas que están al alcance de un clic. Y por eso nosotros debemos cuidar qué escuchamos, qué vemos, a quiénes seguimos, porque sin darnos cuenta podemos estar alimentándonos con una leche adulterada que nos impedirá crecer en la salvación. En ocasiones nuestra falta de deseo por la palabra, nuestro fracaso para leerla, para desearla, se ve que la vemos como un fin en sí misma. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos de ustedes
han iniciado un plan de lectura de la Biblia en un año? Quiero ver manos, a ver. ¿Cuántos han hecho el intento? Nomás pues, no quiere decir que los leyeron toda. Ahora no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes terminaron ese plan que empezaron en enero? ¿Cierto que a veces cuesta? Cuesta, y el problema que muchas veces nosotros tenemos con ese acercamiento es que esa lectura sistemática se convierte en un fin en sí mismo. Es como tu deseo es el check. Ya llevo 5 días, no, pues hoy voy a tratar de adelantarme. Entonces uno empieza a números, no, pasemos al siguiente, te adelantas el capítulo que no ves mucho interesante, entre un montón de números y cosas. ¿Y por qué? Porque quiero mantenerme al día con la lectura, se convierte en un fin en sí misma. Vamos a la palabra porque nos sentimos obligados por presión de otros, por completar un proceso mecánico, por una tarea más, un checklist en mi agenda. Tal vez vemos la Biblia como un libro de buenos consejos, promesas, palabras de aliento cuando estoy en problemas. Y algo similar es lo que encontramos en Juan capítulo 6. ¿Recuerdan la escena? Juan capítulo 6, las multitudes que seguían a Cristo. ¿Y por qué lo seguían? Jesús se los dice muy claramente en Juan capítulo 6, versículo 26, les dice: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto señales y milagros, sino porque han comido los panes y se han saciado. Ustedes están aquí por la comida, ustedes no están aquí por otra cosa. Lo que hizo Jesús fue exponer el corazón, sacar a la luz lo que había en ellos. Estaban reprendiendo sus motivos y sus razones para seguirlo, y podríamos traducir eso también a nuestro deseo por la palabra, porque muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con las motivaciones erradas, y este relato nos anima a indagar nuestro corazón y preguntarnos qué es lo que realmente estoy buscando yo. ¿Por qué realmente tú quieres acercarte a la palabra de Dios? ¿Estás buscando a Dios porque quieres algo de Él? ¿O estás buscando a Dios porque quieres conocerlo y atesorarlo? Luego de que Jesús confronta las intenciones del corazón de las multitudes para seguirlo y de revelarles que en lugar del pan perecedero que ellos buscaban, Él era el verdadero pan del cielo, les dice, que sacia todo tu ser. Y muchos de sus discípulos, dice, se apartaron y ya no andaban más con Él. Y entonces Jesús les dice estas hermosas palabras: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice: Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El objeto final de nuestro deleite, de nuestro deseo, no es la Biblia en sí misma, sino el Dios que se revela a través de su palabra. Y cuando nosotros la leemos y meditamos en ella, estamos profundizando en el conocimiento de Dios, de su carácter, de su misión, de sus propósitos para nosotros. Deleitarnos y desear la palabra de Dios es deleitarnos y desear a Dios mismo. Y es mi oración en esta mañana, hermanos, que el Señor abra nuestros ojos espirituales para reconocer si en verdad hemos nacido de nuevo. Yo creo que tú te vayas hoy preguntándole al Señor si en verdad tú has nacido de nuevo. Yo no quiero asumir, como no lo hacemos en nuestra iglesia local, que el hecho de que estamos aquí sentados es que ya somos hijos de Dios. El Señor nos llama a indagar nuestro corazón, de todos aquellos que le seguimos. Pregúntate si has nacido de nuevo, pregúntate si has muerto al pecado y si consideras la palabra de Dios como tu único y tu verdadero alimento, y que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad. Que nos ayude a poner nuestros ojos en Cristo y nos dé la comprensión y nos lleve a recordar las obras maravillosas de Dios. Y que esta porción de las Escrituras en la cual hemos meditado hoy, hermanos, sea usada por Dios para ayudarnos a examinar nuestro corazón, a examinar por qué a veces fracasamos en nuestro intento por acercarnos al Señor y a su palabra.
les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Nuestro buen Dios, hoy queremos venir delante de ti con acción de gracias por tu palabra, la cual nos has dado y en la cual te has revelado. Pero también hoy queremos pedirte perdón porque reconocemos que muchas veces no nos hemos acercado a ti. No te deseamos, no te buscamos con la intensidad y con la entrega y con la pasión con la que deberíamos. Y si hay alguien aquí esta mañana que se ha sentido así en estos días, que está atravesando por una época difícil de sequía espiritual, de sentirse lejos de ti, de no sentir deseo ni anhelo por ti, que tú examines nuestro corazón, que tú nos alientes con tu palabra a recordarnos la verdad del Evangelio, lo hermoso de la salvación, lo maravilloso de la vida nueva que tú nos das, y lo precioso y único de tu palabra como nuestro único alimento y nuestro sustento para la vida. Padre, te pido una bendición especial para todos tus hijos en esta mañana, que hoy nos acercamos a ti, a tu palabra, buscándote. Háblanos, Señor, y que en nuestras vidas pueda haber fruto para edificación nuestra, pero para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.